Dios te bendiga grandemente en este maravilloso y precioso tiempo. Cualquiera que sean tus dificultades, Él sea tu ayudador, interviniendo en tus situaciones y dándote siempre la victoria. Que tu vida en este tiempo no sea una vida de derrota, de miseria, sino que sea una vida de bendición, de prosperidad y de victorias en Él. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 41. La palabra de Dios dice así. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le mandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pedro, como siempre, mostrando un interés particular por entender mejor las cosas, por tratar de no solamente de canalizar y que la palabra realmente tuviera lugar en su corazón, sino también de realizar cada palabra de Jesús en su vida. ¿Sabe? Jesús llamó a Pedro, como a muchos de nosotros, o como a todos nosotros, a una transformación real. Por eso Pedro lo dejó todo. Hubo un cambio radical en la vida de Pedro. Su modo de vivir. Aún el llamado de Jesús afectó su forma de vengar el sustento, su forma de trabajo. Y aunque todavía Pedro tiene muchas torpezas, aunque todavía Pedro no entiende muchas cosas, aunque todavía Pedro sigue sin entender algunas palabras y dichos de Jesús, allí está, perseverando, siendo sincero consigo mismo, con los demás y con el Señor. No es el que pretende saberlo todo. No es el que se inventa doctrinas para mostrar un saber y una ciencia y un conocimiento superior y extraño a los demás. Pedro es el que comenzó este camino con el conocimiento básico de la ley de Moisés, pero ahora conoce al Maestro y se da cuenta de su profunda ignorancia. En la historia de mi vida, que creía saberlo todo antes de llegar a los pies de Cristo, antes de llegar al Señor, creía tener conocimiento de todo en torno a lo teológico, a lo bíblico. Pero cuando empecé a conocer a Jesús, cuando empecé a acercarme a Él, me di cuenta, como dice Pablo,
que muchas de las cosas que sabía simplemente eran basura y que tenía que despojarme de la basura, sacarla afuera. Óigalo bien, para que el recipiente fuera lleno de cosas valiosas, de cosas que no fueran basura. Empecé a conocer a Jesús y a tratar de entender y a preguntarle al mismo Jesús a través de su palabra. Y una vez más, Jesús estuvo dispuesto a hacerme entender lo que no entendía, a darme a conocer lo que ignoraba. Por eso el apóstol Santiago, hermano de Jesús, lo dice así. En su carta 1:5 dice: si alguno está falto de entendimiento, de sabiduría, para comprender la palabra entre paréntesis, pídala a Dios. Él no se la va a negar. Él se la va a conceder con abundancia y sin buscar excusas para negársela. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche alguno, porque Dios necesita que todos lleguemos al conocimiento, todos entendamos el mensaje de salvación. Aquí está Pedro, ignorando muchas cosas y siendo sincero, como lo dije antes, consigo mismo, con la gente que le rodea y con el Señor. No está lleno de orgullo, de prepotencia y de vanidades todavía. Óigalo bien. Y Jesús empieza a instruirle y le dice: esta parábola es abiertamente para los siervos del reino. El mensaje está ahí para todos, pero esta palabra es para todos los que se sientan llamados, para los que quieran comprometerse, para dar un paso al frente e ir un poco más allá. Eso dice Jesús. Su mensaje es para todos, pero no todos lo reciben de la misma manera. Y no todos están dispuestos a aceptarlo y a caminar conforme al llamado que el mismo Jesús hace. Y Jesús le dice a Pedro, te lo dice a mí, me lo dice, te lo dice a ti: ¿quién es el mayordomo fiel? Eso es, ustedes tienen la labor de ser administradores, guardianes de lo que están recibiendo. Están recibiendo un tesoro valiosísimo y tienen que saberlo administrar, tienen que saberlo custodiar. Y Jesús pronuncia otro macarismo en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver muchos macarismos dispersos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle siendo un buen administrador. Bendito de Jehová, bendito el varón, dichoso, feliz, gozoso el varón cuando su Señor venga, lo encuentre siendo ese administrador fiel, sabio. Vuelve el punto de la segunda venida de Jesús. ¿Sabe? Yo estoy seguro que Pedro seguía sin entender aún el tema de la segunda venida de Jesús.
Ya lo había escuchado muchas veces. Tal como tú, tal como yo en otra época. Simplemente era una oración. Jesús va a venir por segunda vez. Era un texto nominal. Estaba simplemente ahí escrito. Pero tienes que saber, y yo voy a insistir en esto, la segunda venida de Jesús es real y Jesús lo está advirtiendo abiertamente. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes, aquellos que sean fieles, aquellos que se muestren como administradores, aquellos que quieran ser administradores del reino. Él no te va a quitar la oportunidad, el privilegio de ser mayordomo fiel de Él. Él te va a dar la oportunidad. Pero dice Jesús, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Él va a venir por segunda vez. Y esta es la generación que tiene la segunda venida de Jesús por tardanza. Sí. La primera comunidad cristiana lo vendía todo porque creían que Jesús venía en ese tiempo. Y todos ellos murieron. Muchos fueron martirizados. Óigalo bien. Y en su muerte, en sus rostros había una sonrisa esperanzadora. Y esta sonrisa esperanzadora era siempre el anhelo hasta el último aliento de la venida de su Señor. Ellos murieron creyendo. Pero esta generación vive y está muriendo sin creer en la segunda venida de Cristo. De hecho, las iglesias hoy no lo enseñan, no lo predican. La gente va a la iglesia por otras motivaciones, no porque Cristo subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá a juzgar vivos y muertos. Esa no es la motivación de la iglesia hoy. Jesús viene por segunda vez. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero no es así. Él no tardará. Él ha sido paciente, dice Pedro, para que toda esta generación, para que toda esta mano de impíos, para que todos estos incircuncisos de corazón se arrepientan y puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Su venida es real. Vendrá por segunda vez. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el primero y segundo versículo, dicen que Él se irá y volverá abiertamente y llevará a los suyos con Él al lugar que Él escogió y preparó para pernoctar por un tiempo allá. Qué maravillosa es la palabra. Finalmente el texto nos habla de la recompensa que habrá. Habrá recompensas temporales. Antes de la venida de Jesús, sin lugar a dudas, muchos estamos disfrutando de ellas. Pero cuánto mayores serán las recompensas en su venida. El apóstol Pablo lo dice, Señor, le escribe a la iglesia, Señor, miren, yo he peleado la batalla. La he peleado como ninguno. Me he mantenido firme en la fe, en medio de los terremotos, de las adversidades y persecuciones. He peleado la batalla, he guardado la fe. Estoy aquí terminando la carrera, he acabado la carrera, estoy cruzando la meta. Por lo demás me está reservada una corona de justicia, una corona de gloria, una corona está reservada. Dice el apóstol Pablo, hay una recompensa para aquellos que se mantengan fieles, pero también habrá una recompensa para aquellos que teniendo
el conocimiento claro de la segunda venida de Jesús, lo tuvieron por tardanza y fueron mayordomos infieles. Eres un mayordomo de tu hogar, una mayordoma en tu hogar también, en tu trabajo, en la iglesia, donde quiera que vas, tienes que ejercer esa mayordomía y hacerlo con responsabilidad, con prudencia, con sabiduría, siendo fiel a aquel que te ha llamado y te ha escogido por mayordomo, por administrador de su palabra, del mensaje del reino. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.